A Ramón Menéndez Pidal debemos mucha de la contribución académica sobre la primera literatura en lengua española. El medievalista estudió con gran pasión la tradición literaria de España. Tiene, entre sus obras, estudios sobre los textos primitivos escritos en nuestro idioma. El conocimiento que la filología hispánica tiene de la lírica de la época es gracias a expertos como él. Las cantigas de amigo o los villancicos castellanos suelen ser las primeras muestras que nos vienen a la memoria. Estos textos se encuentran al inicio de nuestra literatura. Menéndez Pidal estuvo a cargo de su estudio y en 1919 vislumbró el origen de estas piezas literarias. Tanto el villancico castellano como la lírica galaico-portuguesa podrían partir de un antecedente común. Estas composiciones previas, hasta ese momento, se suponían perdidas por el paso del tiempo. Entonces llegó el arabista Julián Ribera, quien unos años antes había comenzado una investigación de ciertos textos poéticos. Estos surgirían entre los siglos XI y XII y tenían la forma del cégel, una composición poética de influencia árabe. Ribera sospechaba que el origen de la lírica española podría venir de tierras árabes, dada la similitud estructural de las estrofas cegelescas con otras composiciones europeas, y Menéndez Pidal siguió por ese mismo camino. La teoría del antecesor desconocido de las cantigas de amigo y los villancicos empezaba a cobrar sentido. Este hecho suponía una revisión de todo lo que conocíamos sobre la lírica española e incluso europea. Pasaron algunos años, hasta que un lingüista llamado Samuel Miklos Stern revolucionara este panorama con su hallazgo. Stern recogió varios textos de origen hispano-hebreo. Se trataba de muestras de una lírica hasta entonces indescifrable. Eran tan solo una secuencia de grafías que no ofrecía sentido alguno en los idiomas conocidos que existieron en la península ibérica. Pero Stern se encargó del descifrado, reincorporando las vocales desechadas en los textos hebreos. Ahora estos versos, después de muchas dudas, eran legibles. Se trataba de una estrofa en idioma romance. De esta forma se confirmaron las sospechas de Menéndez Pidal y Julián Ribera. Ese antecedente que se creía perdido, por fin fue encontrado. Fue así como se conocieron las jarchas, las primeras composiciones líricas en lengua romance. Poco después, Stern tradujo una jarcha más, esta vez proveniente de un texto árabe. Más tarde, el arabista Emilio García Gómez descifró 24 jarchas, también de origen árabe. La investigación de estos expertos arrojó luz al asunto de los orígenes de nuestra literatura. Gracias a esto, a día de hoy sabemos más de estas jarchas, de cuándo y cómo surgieron, y el legado que dejaron a las letras romances hispánicas. Las jarchas en lengua romance están fechadas en mitad del siglo XI. La más antigua de estas se sospecha que podría ser del año 1040. Para antes de esas fechas, el latín estaba en sus últimas, y los monjes, en sus manuscritos, tenían que utilizar las expresiones utilizadas en la lengua que pasaba a compartir la gente de la época. Así encontramos a finales del siglo X las glosas emilianenses y las silenses, unas explicaciones en los textos latinos escritos en el idioma que dominaría gran parte de la península ibérica, el castellano. Al sur de esta tierra acontecería poco después la decadencia del califato de Córdoba. El estado musulmán se fragmentaría en pequeños reinos autónomos, las denominadas taifas. Esta división finalizó rápidamente con la llegada de los almorávides, guerreros que quisieron imponer una reforma religiosa de carácter ortodoxo. Los judíos, cristianos y algunos musulmanes heterodoxos fueron perseguidos, teniendo que refugiarse en el norte, tierra de cristianos.
De esta forma, se estableció una mezcla de culturas que contribuyó al conocimiento científico y cultural. Pero centrémonos en el territorio árabe, ahora almorávide. Allí se perdió el conocimiento literario de la poesía árabe clásica. Los almorávides eran guerreros bereberes que no mostraban interés en la cultura. Esto supuso que las formas vulgares de la creación literaria fueran la misión principal de la poesía. Es así como surge el cégel, una composición poética que unía elementos de la poesía árabe y la cristiana. El cégel de estas fechas es una composición escrita en árabe vulgar o que incluye palabras románicas en sus versos. Por lo general, los cégeles se recitaban en compañía de instrumentos de música y trataban temas de amor, llegando algunas al erotismo, con cierta influencia narrativa y carácter satírico. El cégel comienza con un estribillo de 2 versos. Tras este, hay una estrofa de 3 versos monorrimos denominada mudanza, al que le sigue un cuarto verso que rima con el estribillo. A este se le denomina vuelta. Luego le sigue la repetición del estribillo y seguidamente otra mudanza con su correspondiente vuelta. Como hemos mencionado, el cégel fusiona la poesía cristiana y la árabe. Pero a este respecto conviene aclarar que su herencia árabe proviene de los poetas de Al-Ándalus de finales del siglo IX y principios del X. Estos ya se habían separado de las formas clásicas de su cultura. La poesía árabe clásica consta de una extensa sucesión de versos monorrimos que tenían más en cuenta la calidad silábica, larga o breve, que la acentuación. Los poetas de entonces alteraron esta estructura, dividiendo sus poemas en estrofas de versos cortos y con una alternancia de rimas. Este cambio se debe a los intercambios culturales de la zona, pues antes de la llegada de los almorávides, judíos, cristianos y árabes convivían con mayor o menor tensión social. Es así como se cultivó en Al-Ándalus la muashaja. Esta palabra viene a significar en árabe un cinturón hecho de 2 hileras de perlas y piedras preciosas, en referencia a su estructura estrófica. Esta designación, la de un objeto propio de la riqueza, nos da a entender que la muashaja, al contrario que el cégel, posee un carácter más culto, en contraposición al estilo tradicional del otro. La muashaja, pese a tratar también del tema amoroso y no estar exento de carácter erótico, era más recatada, por así decirlo. Atendiendo a su estructura, notamos similitudes con el cégel. Encontramos 2 versos a modo de preludio que son opcionales. A estos le sigue la mudanza, al igual que el cégel, pero esta vez no encontramos un tercer verso de vuelta, sino el estribillo, que rima si aparece con el preludio. Al final de la muashaja aparecen unos versos que rompen con la estructura de los anteriores, hasta el punto de que, a nivel temático y estructural, parece un poema independiente. Esta es otra distinción de la poesía andalusí frente a la árabe clásica. En esta última se distinguía entre literatura seria, de carácter formal, y otra más burlesca y festiva. La muashaja fusiona estos géneros. Inicia como un poema de tono más formal y finaliza con un estilo más popular. A esto último se le conoce como jarcha. A propósito de la jarcha, encontramos la siguiente preceptiva de un tratadista de la época. La jarcha es el condimento de la muashaja, su sal, su azúcar, su almizcle y su ámbar. Es el remate y debe ser digna de alabanza. Es el final, o mejor dicho, la introducción, aunque esté detrás. Y cuando digo introducción es porque la intención del poeta debe dirigirse primeramente hacia ella. El que quiera componer una muashaja debe, ante todo, hacer la jarcha antes de sujetarse a un metro o rima. En un principio parecía que la muashaja era anterior a la jarcha. Esta estrofa final se compondría en función del tema del que tratase la composición principal. Sin embargo,
En el recuento de Moaxajas encontramos que varias jarchas aparecen repetidas. Otras Moaxajas, que permanecen idénticas, albergan una jarcha distinta. Y a esto se le suma la presencia de jarchas en algunos cégeles. Todo apunta, por tanto, a que la jarcha surgió antes que la Moaxaja, pero su origen es confuso. Provienen de cantos del pueblo, transmitidos por vía oral de generación en generación, y no queda claro si se formó dentro de la cultura árabe, la visigótica o en tiempos romanos. Lo que sabemos es que los poetas cultos de Al-Ándalus las recogieron para alinear sus composiciones. Atendiendo a su contenido, vemos que muchas de ellas están en boca de la mujer. Comprendemos, además, que parecen ser una queja por la ausencia del amado, y a veces una confidencia a la madre. Pero el tema amoroso no es el único, pues a veces encontramos elogios a figuras del momento en estas jarchas. En su estructura encontramos estrofas de entre 4 y 6 versos, y usualmente está presente la rima cruzada. Lo singular está en que esta rima se efectúa mediante términos romances y vocablos árabes. Concretamente, un 60% de las palabras provienen del romance. A esto se le llama mozárabe, como hablaban aquellos cristianos de Al-Ándalus durante el dominio musulmán. Hablamos antes de la llegada de los almorávides a la península y su menosprecio de la cultura árabe anterior. Pues bien, para el siglo XII llegó un nuevo grupo musulmán, los almohades, quienes intentaron ocupar el territorio con una fiereza todavía mayor a los guerreros bereberes. Su expansión fue veloz, amenazando rápidamente Toledo, zona importante del dominio cristiano. Tras derrotar al rey Alfonso VIII de Castilla en la batalla de Alarcos, los reinos vecinos mostraron su preocupación ante estos nuevos conquistadores. Fue así como unieron fuerzas, frenando a los almohades en la batalla de las Navas de 1212. Esto allanó el camino hacia la denominada Reconquista, pero el intercambio cultural, fruto del exilio de los perseguidos, a saber, judíos, cristianos y algunos musulmanes, ya había asegurado la pervivencia de esta poesía en la literatura románica. Y así es como se halló ese eslabón perdido que supuso Menéndez Pidal en torno a nuestra primera literatura. Las investigaciones que continuaría el medievalista llegarían a una conclusión que fascinaría a muchos, pero también indignaría a otros. Los orígenes de la literatura europea venían, en gran parte, del mundo árabe. Las viejas batallas del pasado volvían, esta vez desde el ámbito académico. No tardaron en salir discrepancias sobre este presunto origen de la poesía europea. Estas críticas, en muchos casos, eran totalmente legítimas. Se hacía hincapié, por ejemplo, en que el descifrado de las jarchas era demasiado ambiguo. Dos arabistas podían exponer una misma jarcha con una traducción tan dispar que parecerían estrofas distintas. También se podía caer en el error de entender como romances algunos términos que, en realidad, podrían ser árabes o hebreos. Veamos, por ejemplo, la polémica que suscitó la traducción de las jarchas y moaxajas de Emilio García Gómez. Algunos académicos revelaron que el arabista alteró algunas lecciones presentes en los manuscritos, hecho que García Gómez no aclaraba en su trabajo. Emilio respondió a estos ataques, a menudo de manera hostil. Es conocido en este ámbito su ensayo publicado en el ABC de Madrid, titulado Arabistas, Romanistas y Anfibios. A ello le seguirían otros reproches que, a día de hoy, parece absurdo que se hayan podido desarrollar en el ámbito académico. Y es que a veces este campo de estudio es así. En internet son de sobra conocidos los memes y parodias que le dedican al profesor Jesús Maestro. Pues bien, el estudio de las jarchas dio pie a una serie de disputas que, de desarrollarse hoy en el mismo ámbito en el que aparecen los chascarrillos de este profesor de la Universidad de Vigo, serían otro exponente de la canallada literaria.
Sí, así como hay otra gente que dice, no, suscríbanse al canal o síganme o no sé qué, no, márchense si no les gusta lo que oyen. Es decir, a mí me importa un bledo. Afortunadamente, las tensiones han disminuido y la investigación de las jarchas, muashajas y cégeles se ha visto beneficiada de colaboraciones entre arabistas y romanistas. Al fin y al cabo, su estudio debe abordarse desde los dos puntos de vista. Y no solo ellos, sino hebraístas y demás filólogos han contribuido a su estudio. Incluso la musicología ofrece nuevas perspectivas, dado el carácter musical de estas composiciones. Por todo ello, al contemplar, después de tantos siglos, el testimonio de lo que es para muchos la primera lírica europea, nos damos cuenta de que todavía mantienen el interés y la vitalidad con las que eran recogidas por los trovadores de la época. Si te ha gustado el vídeo, te invito a suscribirte a Demiurgo, así como dar me gusta y dejar tu opinión en la sección de comentarios. Muchas gracias.